Muy buenos días a todos y a todas. Creo que ahora sí podemos dar comienzo a esta sesión. Mi nombre es Erika Said, formo parte del equipo de Energía Real y el día de hoy estaré moderando esta sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por acompañarnos al webinar Panorama y Regulación de Energía 2026. Nos da mucho gusto contar con la participación de dos grandes expertos en el sector. Tenemos a Santiago Villagómez, CEO en Energía Real, y a Paulina Beck, nuestra Chief Legal Officer en Energía Real. Y vamos a estar platicando sobre el panorama energético y regulatorio de 2026. Antes de comenzar, les quisiera compartir brevemente la dinámica. Durante la sesión pueden enviar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas. Las iremos recopilando y en los últimos 15 minutos abriremos el espacio para responderles. Sin más por el momento, les cedo la palabra a Santiago para poder iniciar con esta sesión. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto conocer a quien no conocemos. Muchas gracias, Erika. Pau, qué gusto estar contigo en esta llamadita. Ahorita les vamos a poner una presentación y vamos a hablar pues, un poco de nuestra visión en energía real, de cómo es el panorama energético en 2026, ligándolo mucho a lo que se ha ido desenvolviendo en materia regulatoria desde el año pasado, finales de 2024, con la reforma constitucional y la nueva ley. Entonces, una visión mezclada de negocio y regulatoria de qué se puede hacer, cómo vemos este año. Esa es nuestra intención. Yo creo, como tenemos a la experta que es Pau del lado legal y regulatorio, lo mejor va a ser yo dar más un ángulo de negocio y platicar con Pau y entender dónde está ese nexo entre la regulación y lo que se puede hacer y que vemos práctico para este año en materia energética. Entonces, sin más, les presento y arrancamos. Bueno, antes, siempre me gusta iniciar con un poco de contexto. Primero, un poco qué vamos a ver y cuáles son las preguntas clave aquí. Son cómo se perfila la industria, 2026 para la industria en términos de negocio, inversión e iniciativas estratégicas, qué elementos del contexto económico, social y político están influyendo a las empresas para tomar decisiones en materia energética y qué prioridades se están reordenando para las empresas que consumen energía. Ahora, vamos a ir respondiendo esto, pero primero, y creo que en algún otro webinar habíamos dado este tipo de datos actualizados ahora 2025. Hay un par de cosas que me interesan mucho y no es necesariamente los típicos datos alarmistas, que ahorita van a haber algunos que sí pudieran parecerlo, pero también contextualizados con el PLADESE y con lo que ha hablado el mismo gobierno y las cosas que se están moviendo, que vemos que son movimientos más reales que en el sexenio pasado, ¿no? Entonces, por un lado, este mezcla de diagramas siempre me gusta mostrarlos porque las tres gráficas que están, las dos del lado derecho y la de abajo a la izquierda, hablan de los problemas que enfrentamos como consumidores en México, ¿no? Como, y sobre todo el lado industrial. Si se fijan, aquí tenemos la energía no suministrada, la duración de las interrupciones, o sea, los apagones en promedio a nivel de México, y el número de interrupciones, un índice de número de interrupciones por usuario. Y si ven, todas esas tres gráficas van al alza, que no es bueno. La energía no suministrada en México significa aquella energía que fue demandada por la red y que no pudo entregar al sistema. Y eso solamente ha ido al alza y llegó a un pico el año pasado, un máximo histórico de 36,000 megawatts hora que no pudieron ser suministrados. La interrupción promedio, el blackout o brownout promedio, subió a 10,7 minutos, casi 11 minutos, lo cual es bastante alarmante, viniendo de un contexto en 2020. Digo, 2020 fue muy bajo, pero de 1,5 minutos, entonces sí ha subido exponencialmente. Y este índice que está del lado izquierdo abajo de interrupciones por usuario es de 9,26 interrupciones versus casi cero en años anteriores en este formato de índice. Estas interrupciones se deben al... Santiago, a- a- perdón que te interrumpa. No estamos viendo la pantalla. Gracias.
Una disculpa. ¿Me dices, Oscar? Ya se ve. Ya, ya. Perdón, perfecto. Entonces, yo les estaba dando los datos, pueden ver las gráficas a las que me refería aquí. Las dos del lado derecho es la energía no suministrada y el tiempo de blackout o de interrupciones de suministro. Abajo a la izquierda tenemos el número de interrupciones a este índice que lo estoy hablando. Y sí, si vemos esas tres gráficas, sí son alarmantes y sí se deben, por supuesto, a cosas que sabemos, mayor consumo y menor oferta. Es un tema de oferta y demanda, es un tema de edad de la infraestructura eléctrica, es un tema de que no hay transformación suficiente y que hemos tenido un rezago desde más o menos el 2017 en inversión en infraestructura y el consumo ha seguido creciendo. Ahora bien, y siempre estas gráficas y estos datos los vemos aquí, el crecimiento en transmisión y distribución, particularmente aquí ponemos el número de kilómetros de líneas de transmisión y cómo fue tan plano del 2020 a 2025, pero sí tratamos de matizar al menos con el plan que tiene el gobierno y que viene a raíz del PLADESE en los siguientes 5 años, ¿no? Que estamos hablando de un incremento ya más significativo de casi 7,000 kilómetros o más de 7,000 kilómetros de líneas de aquí a 2030. Ahora, hay que estar muy atentos como industria, como sector, como gremio, alrededor de que se ejecuten estas obras. No son obras sencillas y requieren mucha inversión, pero pues son lo que va a habilitar que estas gráficas de las que estaba hablando, pues no sigan en crecimiento, ¿no? Entonces, ahora, digo, no quiero llenarlos de cifras, pero esto es muy interesante. Esto es el costo de la energía alrededor de los últimos igual 7, 8 años. Ha ido al alza, todo el mundo sabemos que el costo de la energía no es el lado del suministrador básico. Aquí no estamos mostrando datos de mercado, pero pues, es muy similar, de mercado mayorista, pero en el suministrador básico, para usuarios de alta tensión y media tensión, que es la diferencia entre estas gráficas de la derecha, la energía en base intermedia y punta y los precios medios han subido y casi siempre suben 1 a 2% arriba de lo que sube la inflación, ¿no? Ese es el promedio histórico. Entonces, los costos siguen subiendo. Esto también se debe a los mismos costos del suministrador básico, tipos de cambio, costo del gas, todas las cosas que sabemos. Esto en contexto de lo que les había dicho antes, pues es preocupante, pero pues también es normal, ¿no? Los costos siguen subiendo. Y acá, súper importante el consumo, ¿no? Del lado derecho tenemos la gráfica de consumo a nivel del sistema eléctrico nacional. Esto está 2024, no 2025, pero pues, ha seguido creciendo, con la excepción del año de pandemia, que pues, obviamente hubo una caída en consumo a nivel generalizado de la red, pero sí tenemos un crecimiento que pues, va al alza. En Energía Real siempre hemos dicho que las tendencias de consumo al alza, igual o por encima del crecimiento del PIB del país, las vemos como una tendencia a largo plazo por una serie de factores. A nivel industrial, uno, la electrificación de la industria, ¿no? Es mucho más común que nuestros clientes tengan equipos y máquinas eléctricas, por ejemplo, que antes eran procesos térmicos o de gas, y que haya una intensidad de consumo eléctrico más alta de lo que había antes, y otros factores macroeconómicos, bueno, más bien macro tendencias, como lo es la carga de vehículos eléctricos, que es cada vez más común en flotillas, etcétera. Entonces, sí creemos que entre una migración a maquinaria y equipos más eléctricos y la eventual electrificación de la flotilla, va a crecer, ¿no? También, obviamente, pues sí, en la zona norte del país particularmente, pues hay mucha industria de manufactura llegando y manufactura ligera y pues son muy intensos de consumo y pues se ve reflejado en los últimos 5 años en la curva de consumo. Mayor consumo y menor oferta, pues es todo lo que ya vimos, ¿no? También, así como hay un plan en el mismo PLADESE de líneas de transmisión, se nos hace súper relevante la capacidad de transformación en México, ¿no? Porque todavía estamos en un punto en el cual México no tiene un problema de generación per se, ¿no? Estamos en un tema donde es más crítico, es más importante el peso de la falta de infraestructura a nivel transmisión, distribución y transformación. Pero sí hay también un plan ambicioso de crecer casi 20,000 MVAs, o más de 20,000 MVAs en los siguientes 5 o 6 años en México la infraestructura de transformación y subestaciones. Esto pues libera a nivel sectorial, perdón, a nivel regional y nodal,
y no necesariamente es una cosa que se va a transmitir a nivel nacional, pero depende de dónde está y dónde van estos proyectos de transformación. Ahora, igual como contexto, el año pasado, 2025, fue un año en el cual hubo mucho más disponibilidad de lluvia, un clima más templado. La lluvia es súper relevante porque dependemos mucho del hidro y nuestras presas llegaron a niveles que en 2024 eran muy preocupantes y en 2024 hablamos mucho de apagones y de interrupciones. Aún así, 2025 con todo, a mí la razón por la que destaco el tema de las interrupciones, porque con todo y que tuvimos un recurso hídrico muy alto y tuvimos mucho menos centrales de generación que salieron a mantenimiento, llegamos a romper el número de promedio de interrupción de 2024. Entonces sí nos habla de un estado de la red que requiere mucha atención. Ahora, todo esto, igual, de nuevo, no lo decimos por alarmar, es lo que es. También pues, es normal, no solo es un tema de México, no muchas otras redes están sufriendo temas similares en el mundo. Pero ¿por qué es relevante? Porque ahora vamos a hablar de cómo entrar al tema de negocio y regulatorio y por qué se vuelve tan necesario que los negocios tomen control de su energía, que lo tomen vía o la descentralización, ¿no? La incorporación de recursos distribuidos, generación distribuida, autoconsumo y sistemas de almacenamiento, o bien en también la migración al mercado mayorista, donde puedes tener más control de qué contratas, cuánto te cuesta, etcétera. Eso se nos hace muy relevante para no estar a la merced del suministro básico y de estos temas. Entonces, sí vemos que la independencia energética es algo que tienen que priorizar los negocios. Y lo bueno es que, de cierta forma, por la razón que sea, el gobierno también lo ve, porque la regulación, cuando comparas la ley del sector eléctrico contra la LIE, pues va hacia esta descentralización. Si lo pensamos como algo conveniente para el gobierno, pues probablemente sí, porque es para cubrir estos huecos que estamos hablando, ¿no? Ya para llegar más rápido a una red estable, el, el país necesita descentralizar y que el propio consumidor meta almacenamiento, meta generación, etcétera, para poder nivelar estos temas y que no se nos salga de control los temas de interrupciones, los temas de energía no suministrada, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya entramos más a la plática y Pau, quería hablar contigo primero igual para contextualizar qué ha pasado, dónde estamos hoy, porque se habla desde la LESE, que salió en marzo, ¿no? Pero ha pasado más cosas, no todo es la LESE, por supuesto, todo el mundo hemos estado expectativos de DAX, manuales, etcétera, etcétera, pero ¿dónde estamos parados hoy antes de entrar en hacia dónde vamos y qué se puede hacer? Gracias, Santiago, y gracias a todos por acompañarnos en este Mastery Talk. Ahora, solo para contextualizarlos desde el panorama regulatorio y aterrizar un poco dónde estamos parados, hubo una reforma constitucional en 2021 que fue suspendida por diversos amparos que presentaron privados y dejaron eso un poco congelado, por decirlo así, y fue hasta octubre del 2024 donde realmente se reformó la Constitución en materia de energía y después también hubieron otras reformas que hicieron la simplificación, que fue donde desaparecieron ciertos organismos como la CRE. Entonces, en marzo, nosotros recibimos el nuevo marco legal secundario que va a regular todos los temas de energía, desde hidrocarburos, geotermia y electricidad. En octubre vamos a ver los primeros reglamentos operativos que van a emanar de estas leyes secundarias y vamos a empezar a ver que se apuran un poco a presentar los acuerdos y las disposiciones que van a regular temas que están muy en tendencia en el ojo de todos, que son los permisos de autoconsumo, y son los primeros que empiezan a regular. Entonces, estamos parados el día de hoy a la espera de la publicación de toda la regulación asimétrica que ya va a hacer realmente operativo todos estos cambios. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Que entre 2024 y 2025 se completó algo que no habíamos tenido en muchos años, que fue un andamiaje legal completo de energía y por primera vez estamos enfrentándonos a reestructurar todo el sistema eléctrico. Ok. Y a ver, para ponerlo en términos muy simples, Pau, ¿dónde estamos parados hoy a un nivel porcentual de toda
la regulación que tiene que salir para ya poder hacer lo que queramos con la LESE? Si tuvieras que ponerle un porcentaje. Un porcentaje, yo creo que estamos un 50%. Ok. Y solamente estamos en un 50% porque tenemos los materiales más pesados. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, pero va a faltar toda la serie de documentos operativos que son disposiciones administrativas de generación distribuida, disposiciones que regulan las baterías de almacenamiento, manuales de conexión, interconexión, documentos técnicos de SENACE para las baterías de almacenamiento, y van a tenerse que modificar todas las bases, manuales y reglamentos del mercado eléctrico mayorista. Que esto, si tomamos un poco de referencia a la historia, cuando fue la reforma energética del 2013 que se promulgó en 2014, empezamos a recibir estas disposiciones, estos manuales en el 2017 más o menos. A diferencia de la reforma anterior, sí vemos que hay mucho empuje de parte del gobierno, de la administración, para sacar todos estos instrumentos, por lo que yo veo venir un primer semestre de este año que venga cargado de muchos de estos documentos operativos, pero son demasiadas bases y reglamentos las que hay que modificar. Entonces, me aventaría un 50% porque tenemos el marco y ya nos falta lo demás operativo. Ahora también, digo, no para confundir, pero el gobierno se ha ido sacando lo que puede desde la LIE. Tuvimos unas DACs de almacenamiento justo antes de que saliera la ley del sector eléctrico que nos dio como visibilidad, ¿no? Pero no son ahora, o sea, esas DACs ya quedaron derogadas. También vimos en algún momento un proyecto de DACs de generación distribuida nuevas, como un borrador. O sea, hemos tenido ciertos destellos de cosas. Por lo general, se ha cumplido un poco la narrativa de lo que hemos escuchado de las autoridades, ya de lo que se ha reflejado realmente en regulación. Tú, o sea, tú ves que, por ejemplo, el tema de almacenamiento, el tema de generación distribuida, ya manuales. ¿Qué esperas? O sea, ¿esperas algo muy disruptivo y alguna bola baja, entre comillas? ¿O lo que ya sabemos más o menos que viene, crees que venga como viene? De tus pláticas con la CNE, de lo que has visto. Sí, aquí tenemos la ventaja de que tenemos una relación estrecha con autoridades y han tenido mucha apertura para recibirnos y platicarnos. Obviamente nada de lo que nos cuentan es oficial, pero sí podemos partir de que una buena cantidad de estas reglas y acuerdos y disposiciones que están por emitirse van a traer mucho contenido de lo que ya existía. Es una ventaja también para ellos, no están avanzando de cero. ¿Qué va a pasar con algunos instrumentos que todos aquí conectados estamos esperando, como de generación distribuida o de almacenamiento? Se van a retomar proyectos anteriores para tomarlos como base. ¿Qué pasó con las DACs de almacenamiento? No fueron derogadas, pero se emitió por una comisión que estaba terminal, porque si bien se había resuelto que estaba extinta, todavía seguía en funciones hasta que la CNE empezara a operar. Entonces, esas disposiciones sí existen. Sin embargo, ya su operación, ya su implementación es complicada porque ya no empata con la LESE y con el reglamento de la LESE. Entonces, sí nos da una buena base para decir, por ejemplo, tenemos 5 tipos de modalidades de baterías, ¿no? O sea, las SAEs. Ujú. No son modalidades, sino cómo están asociadas o integradas. Y puede que gran parte de eso se retome, así como la información técnica de certificaciones, de minutales, de potencia de descarga que sí van a requerir por el SENACE, pero cómo queden estructuradas al final va a depender de los documentos técnicos del SENACE. Entonces yo creo que esas disposiciones también se puede rescatar un 70% de lo que traen ya puesto y van a adecuarse, adaptarse a las leyes y los reglamentos que ya se emitieron por la CNE y por la CNER. Y las disposiciones de generación distribuida, por ejemplo, seguramente van a retomarse en alguno de los proyectos que se quedaron como anteproyectos en la CONAMER, probablemente el segundo proyecto, que en realidad mucho ya es conocido y todos los logramos estudiar en ese momento y repasar un poco para prepararnos. Va a haber cambios y se espera que haya cambios a los modelos de contraprestación, al net metering, al net billing, a la venta total, pero eso también ya lo sabemos porque derivado de las nuevas regulaciones, por ejemplo, el cambio en el umbral, que está el aumento del umbral para la generación distribuida, ya tienes el punto 7. Entonces, hoy sabemos que para interconectarnos
vamos a necesitar que se modifique el contrato de contraprestación e interconexión para adecuarse a este nuevo umbral y que la CFE ya pueda hacer los contratos de interconexión. Entonces, ya te esperas que va a haber un cambio en contraprestación y metodología y sabes que se va a plasmar, no solamente por el aumento en la capacidad, pero por lo que venía detrás en otros proyectos. Sí, y ahorita hablamos de eso, de cómo actuar, ¿no? Porque, o sea, ya sabemos que ahí está la voluntad y las bases, y sabemos que se están moviendo proyectos de GD de más de punto, o sea, de más de punto 5. Sabemos que ya hay solicitudes de permiso de autoconsumo, aun cuando no tienes todo, ¿no? O sea, también operar en este contexto que todavía estás no al 100% regulatorio se puede, pero hay que tomar en cuenta ciertos riesgos y consideraciones, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de eso. Ahora, digo, aquí sí me gustaría pasar un poco más rápido, pero para después clavarnos en ejemplos, pero sobre todo en la columna de la derecha, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones hay en 2026 de estos documentos clave o instrumentos clave que marcas acá? Por ejemplo, el rol del PLADESE, las DACs que ya salieron. O sea, si nos puedes dar un poco el resumen de las implicaciones para este año. Sí, y para no hacerlo tan regulatorio, la verdad es que la importancia de lo que cambió y por qué importa es porque este año lo que más hemos escuchado es qué tan distinto se perfila el 2026 respecto a años anteriores para una estrategia energética. Y la respuesta es que es sumamente distinta porque ya no es un insumo la energía, sino que se vuelve una variable estratégica para dejar de depender de una red saturada, congestionada, que no es limpia, para crear un propio ecosistema energético. Y esas son las implicaciones que vemos para 2026, que son las más relevantes. Respecto a la ley del sector eléctrico, que obviamente es nuestro instrumento rector ahorita, hay mayor rigor en permisos, interconexiones. Los proyectos van a tener que encuadrarse de manera técnica muy específica desde el diseño para evitar reclasificaciones o sanciones incluso. Entonces, tiene que ser técnicamente viable y tomar en cuenta otros principios que esa misma ley establece como justicia energética, confiabilidad, y no intermitencia, ¿no? Entonces tiene que cumplir con más cosas. Respecto a la ley de planeación y transición energética, esto va a implicar que todos los permisos y proyectos se evalúen contra la planeación que tiene a mayor escala el Estado. El mayor riesgo va a ser de condicionamientos o negativas por criterios del sistema. Respecto al reglamento de la ley del sector eléctrico, va a ser un año más de ejecución, más de plasmar los proyectos y construirlos, instalarlos. Puede que haya más inspecciones, más requerimientos técnicos y vamos a necesitar tener expedientes más robustos y más trazabilidad en los proyectos. Para el PLADESE va a tener que tener una alineación todos los proyectos porque ya va de mano a las necesidades del Estado y del sistema eléctrico nacional. Pero Oye, Pau, esto hay es justo. una pausa rápido del Pladese. Es un tema, y ahí sí, perdón mi ignorancia, pero es un tema de cierta forma obligado, o sea, ¿tiene algún tipo de efecto vinculante para el gobierno el Pladese? ¿O solamente es como los Prodecens y todos esos planes que siempre publica la CENER? O sea, ¿hay algo que haga que las autoridades tengan que ejecutar estos proyectos o simplemente es algo indicativo? Pues realmente todo instrumento se emite para que sea de observancia obligatoria para las mismas autoridades. Entonces, sí es vinculante el PLADESE para las autoridades y no solamente una carta a Santa Claus. ¿Qué pasa con el PLADESE? Que es obviamente un plan específico para el sector eléctrico que se tiene que modificar año con año. Está sujeto a lo que dice la ley del sector eléctrico y sí puede impactar en permisos, interconexiones porque es de carácter operativo y técnico. O sea, sí puede llegar a haber una negativa en un permiso fundamentándolo en que no va a la par o en orden con Pladese. el plan. Entendido. O sea, pero nos Pero afecta más cuando estamos solicitando estos permisos que para ser, digamos, accountable a CFE de obras de transmisión y distribución. mm, es más para los particulares. O sea, si Exacto, bien exacto. también la parte de las autoridades debe de seguir este proyecto y estos planes, realmente donde puede tener mayor impacto es para que los particulares ajusten sus solicitudes, sus estrategias y sus permisos
a este plan. Pero también es una oportunidad porque uno de los principios de estos planes es la confiabilidad del sistema. Entonces tienes una oportunidad mejor para proyectos de baterías de almacenamiento porque eso te va a respaldar que todos tus sistemas o todas tus centrales aportan confiabilidad también. Ok. Va. Y bueno, Y bueno, las attacks de autoconsumo, exacto. o sea, ¿cómo las interpretas? ¿Qué es este tema de los excedentes dejan de ser negocio? Ya estás un poco desprendiéndote de vender los excedentes a la red como una forma de hacer negocio, porque, por ejemplo, para autoconsumos, solamente se lo vas a poder vender a la autoridad, ¿no? Bueno, a CFE, que es la empresa del Estado. Entonces ya no es algo que vas a poder explotar como un extra y si es un aislado, pues estás partiendo de que no tienes excedentes porque no tienes conexión a inyección a la red. Bueno, ¿qué hace sentido? Entonces, Porque es para incentivar que sea como era un poco el abasto aislado, o sea, realmente es para uso propio. O sea, el chiste de esto exacto. es que sea utilizado para la carga en cuestión, ¿no? Sí, justamente es con la intención de que una red particular no sustituya la red pública, pero que sí puedas crear tu propio ecosistema eléctrico privado y esto también ayuda a la resiliencia, el control y la descongestión de la red tradicional. De acuerdo. Bueno, para mí este slide es muy importante, o sea, como que también tratar de aterrizarlo otra vez para todos que estamos, por qué estamos aquí, ¿no? O sea, y más allá de mercado mayorista o suministro básico, como que las tecnologías que vemos y, y estos tres puntos que pones del lado derecho a tomar en cuenta se me hacen clave. Ahorita entramos en eso, pero para beneficio de todos, pues, ¿cuál es el chiste de la ley del sector eléctrico y qué podemos implementar? Pues estamos pensando en proyectos de generación distribuida y ahorita les vamos a dar un rango dependiendo del tamaño de empresa y tus necesidades, un poco dónde caes y qué te conviene, pero, o sea, digamos, las principales herramientas que nosotros estamos analizando de la nueva ley es la generación distribuida por debajo de 0.7 megawatts, interconectada en diferentes modalidades que aún no sabemos porque no hay DAX, pero seguimos bajo un esquema de medición neta, net billing y venta, algún esquema de venta total, en la cual en generación distribuida la que más nos interesa a todos es alguna forma de medición neta, em, de poder hacer un intercambio de kilowatts hora con la red. Luego el autoconsumo en sus dos modalidades, que ahorita nos explicas, please, Pau, muy claramente la diferencia entre el aislado y el interconectado, que esto simplemente va a ser proyectos solar, gas, lo que sea, mayor a 0.7 y menor a 20 megawatts de corriente alterna, que ya nos deja un rango operativo más alto. Y aquí como paréntesis de negocio yo les dejo, yo creo que este es un sector, o sea, un mercado importante, pero tal vez no tan grande como mucha gente cree, ¿no? Mucha gente ve 20 megas y piensa que va a haber proyectos de 20 megas por todos lados. Si piensas en solar, pues realmente estás más limitado por espacio en techo y otros temas técnicos de lo que piensas, ¿no? A menos que seas un consumidor con una gran superficie, nosotros vemos el autoconsumo en un rango promedio a nivel nacional como de 6 megas, ¿no? Eso más como un dato curioso de mercado, ¿no? No es 20 megas por todos lados, por obvias razones. Y por último, digo, a menos que sea otra tecnología como gas. Y por último, el almacenamiento, que tiene miles de diferentes aplicaciones, principalmente ahorro con supresión de picos de capacidad. También juegan muy bien en el mercado mayorista como para cubrirte de la potencia y de requerimientos de potencia. Y como vimos en la gráfica de interrupciones, pues para un sistema de respaldo de UPS para operación y para temas críticos, ¿no? Entonces, eso es por lo que estamos aquí, pues de lo que estamos hablando y lo que viene regulado en la ley. Sí me gustaría que en el autoconsumo, porque sé que es de mucho interés, Pau, nos dijeras lo más claro posible la diferencia entre el aislado y el interconectado y que ahorita nos digas como estos tres puntos que pones del lado derecho, ¿qué es, por qué tomar en cuenta esas tres cosas? Sí, les platico un poco. La generación distribuida, como dijo Santiago, ya nos la sabemos, aumentó el umbral, faltan disposiciones. El autoconsumo aislado es el permiso de generación en modalidad de autoconsumo aislado que no va a tener inyección al sistema eléctrico nacional, es decir, no va a estar sincronizado. Puedes requerir tú faltantes, mas no puedes inyectar. Eh,
de verdad no debería estar, bueno, ahorita vamos a platicar del sobredimensionamiento, pero no está topado a 20 megawatts. Es decir, tú puedes pedirlo a partir de 0.700 megas y lo puedes pedir ilimitado. Una característica especial de autoconsumo aislado es que al ser aislado y estar en un espacio físico delimitado, no necesitas o hay un tipo de exención de presentar la manifestación de impacto social, o como le dicen ahorita, que es MISE. Para el autoconsumo interconectado, sí está conectado a la red, tienes inyección cero, pero sí y tienes excedentes. Estos excedentes se pueden vender a la autoridad y por eso decíamos que no son un modelo de negocio, ¿no? Ahora hay una relación precio contra prestación que está regulado y va a estar acotado para una venta exclusiva a la CFE con un contrato de conexión. ¿Y qué pasa con el consumo interconectado? Que hay dos formas de tramitarlo. En un trámite simplificado, que es el que va hasta 20 megas, o en un trámite tradicional, que no tiene un límite de 20 megas, sino la cantidad de megawatts que ustedes quieran, siempre y cuando se cumpla el objeto del permiso. ¿Cuál es el Ok. riesgo de sobredimensionamientos y por qué platicamos esto del parámetro crítico, el 50%, 30%? Porque para estos permisos la autoridad sí va a estar abierta a hacer modificaciones para ir aumentando de manera escalonada para cumplir con las necesidades del permisionario, del solicitante, pero no consumir o no requerir la cantidad de energía que estás generando puede llevar el riesgo de la terminación del permiso porque no se está llegando al objeto y no estás consumiendo lo que debes consumir. Es por eso que Oye, te pero, dan. espera, una pregunta. ¿No sería como, qué más le da la autoridad si yo pedí, o sea, un permiso de 10 megas, ¿no? Me pongo mis 10 megas solares y estoy consumiendo 5. O sea, ¿te refieres a eso? ¿Qué más le da la autoridad si lo estoy consumiendo? No, porque estoy usando la red, porque estoy tomando, o sea, porque sí estoy interconectado. ¿Por eso es relevante o por qué? Pues realmente es por varios temas, ¿no? Por temas Planeación técnicos de de respaldo almacenarse de y de la red. contabilidad, por el tema de satisfacer necesidades propias, también porque existe ya los usuarios de autoconsumo y grupos de autoconsumo que tú tienes que registrar, acreditar, para que también puedas fundamentar que esta generación que este permiso y esta cantidad de energía que tú estás pidiéndole es porque la vas a utilizar y la vas a consumir. Sí. Entonces, tampoco quieren pequeños generadores que se vuelvan un tipo de CFEs privados que tengan un excedente de energía en su generación que no necesitan consumir y que estén en la posibilidad de recolocarlo o venderlo. Eh, Sí, hay yo sí varios lo veo temas. también como un tema de planeación. O sea, si realmente lo que quieres es que los autoconsumos, digamos, alivianen o descongestionen las redes, pues también el chiste es que cuentes con que eso sí está sucediendo de cierta forma, ¿no? No sé, es algo raro. Pero entonces si yo soy un autopartero y tengo un plan de ramp up de consumo de 2 años, voy a subir a 8 megas, voy a meter mi autoconsumo. Sí tengo que tener consciente que ese ramp up tiene que ser lo más realista posible y que sí voy a estar usando esa energía, si no mi título de permiso puede ser revocado. Eso es unilateralmente por la autoridad. O sea, si no llego a usarlo. Sí, sí puede ser por la autoridad. Partimos de que te van a dar warnings o que te van a avisar, pero sí, sí es unilateral de parte de la autoridad y también partimos de que estos nuevos leyes y reglamentos te establecen que pueda haber visitas de inspección y verificación por parte de la autoridad. Entonces, también al tener tú un permiso, te estás obligando a cumplir con un objeto específico que viene ahí establecido. También partes de que hay una obligación. Y sí es posible que haya un ramp-up para un usuario o un solicitante de permiso, pero justo por eso la autoridad está teniendo la apertura o ha mencionado que tendrá la apertura de ir modificándolo a la alza. Entonces es importante de saber dimensionarlo y solicitar un permiso con una generación y tener una central eléctrica con una generación que realmente se necesita el momento en que vaya a alcanzar la COD para no correr este riesgo y eventualmente irlo aumentándolo. Eso es la vía más apegada a la regulación posible y que más proteccionista va a ser. Ahora, no es que un mes no estés consumiendo todo lo que generas Sí, y te lo no. van a cancelar. Es un periodo de 12 meses continuos.
Sí, sí, y sí. 50% de disminución para fuentes convencionales y un 30% de disminución en el consumo para fuentes renovables. Por eso es Sí, el no, 50 está 30. holgado, tampoco es algo Sí, muy... no es tan catastrófico. Por eso está un poco alarmista llamarle parámetro crítico de subutilización, pero sí se tiene un buen colchón de los 12 meses continuos para respaldar que sí se está consumiendo la energía que está produciendo la central eléctrica. Oye, ahora nada más para, regresando al punto del aislado y el interconectado, ¿cómo en qué caso me conviene el aislado y el interconectado? Yo me imagino el aislado en casos, digo, obviamente de falta de capacidad y disponibilidad de red, como soy una mina o sea, me faltan una cantidad grande de KVAs disponibles en la transformación, etcétera, pero también por lo que dijiste que sí puedes tomar tus faltantes de la red, me imagino que puedes planear algo, si tú ya tienes tu capacidad y quieres meter un proceso más expedito en la cual no tienes el MISA y tienes cosas más sencillas en el trámite, puedes tomar el aislado. O sea, el aislado no significa isla, ¿no? No significa literalmente una mina en una zona remota. Es nada más una versión distinta en cuanto a cómo se maneja inyección a la red. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es respecto a la conexión que tú vas a tener con la red. No vas a inyectar o meter nada de vuelta. Puede ser tan extremo o tan sencillo como tú lo mencionabas. Puede Sí. ser cualquier cliente o empresa con una necesidad de KVAs o de energía que no te están otorgando y tú pides este permiso aprovechando las bondades que ya tiene, si tienes el espacio suficiente para cualquier método de generación y dejarlo totalmente aislado y tú aprovechar y hacer tus necesidades propias de este sistema de generación. Mientras que también funcionaría para minas o que están en lugares remotos sin conexión a la red por temas de infraestructura o incluso cualquier persona que quiera crear su propio ecosistema energético y que todavía no haya construido un inmueble y desde cero puedes empezar a la par con esta construcción y no estás ya conectado a la red y tu plan es quedarte siempre pues sí, Sí, claro. aislado de manera redundante de la misma y crear tu propio ecosistema. Ok. Oye, nos estamos alargando y podríamos hablar 1000 horas más, pero un poco, ¿qué esperar de la autoridad de este año? Sí, ¿cuáles son? Aquí están los puntos clave, pero este año veremos muchos manuales, ¿no? Correcto. Los manuales de interconexión son tanto de autoconsumo como en su momento primero las DACs, pero vendrán de GD también, ¿no? ¿Sí? Em, y bueno, si quieres, ¿cuáles son los principales? Pues vamos a ver los manuales de conexión e interconexión, los criterios técnicos para cómo asociar una batería de almacenamiento y los criterios y requisitos que se van a solicitar en los estudios que te elabora el SENACE, los criterios claros para conexión y operación de proyectos distribuidos, criterios operativos de CFE, lineamientos homogéneos para todas las divisiones de distribución, el nuevo PLADESE que va a salir en el primer semestre de cada año y el plan de desarrollo eléctrico como filtro de proyectos viables. Ok. Esto, bueno, a la par de varias otras disposiciones administrativas que realmente ya nos van a permitir operar las nuevas conceptos o figuras que ya nos dan la ley y los reglamentos. Ok. Ok. A ver, aquí pusimos un tema para que vean un poco cómo estamos manejando ciertas áreas grises, ¿no? Porque y que también se entienda que sí hay un fomento de las autoridades de que empiecen a suceder estos proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de la generación distribuida, que es algo que Energía Real tiene muchísima experiencia, aunque hoy, digamos, ya es legal meter proyectos de más de medio megawatt y hasta 0.7 en corriente alterna, no están ni las disposiciones ni las manuales, ¿no, Pau? Ni todo lo demás. Aún así, Correcto. nosotros estamos ya haciendo proyectos de esta capacidad. ¿Cuál es un poco aquí nuestro pasito de la muerte, Pau? ¿Cómo lo estamos haciendo con esto y por qué? Para explicarlo, para que se entienda que no estamos, digamos, en un impasse regulatorio hasta que salga todo. Pues ahorita lo que estamos haciendo es prever de manera contractual ambas opciones, tanto las
centrales que van a estar topadas al punto 5 como un segundo escenario al punto 7 para estar protegidos ante cualquier actuación o respuesta de la autoridad. ¿Qué pasa ahorita y de las conversaciones cercanas que hemos tenido con autoridades? Desde que se promulgó, se publicó este aumento en el umbral, entendemos que la CNE mandó oficios a todas las oficinas y delegaciones de la CFE informando que debía de autorizar y dar trámite a las solicitudes de interconexión que están a 700 Kilowatts. kilowatts. ¿Qué pasa? Que en la práctica, cuando la CFE está por meter a su sistema un proyecto de punto 700, ese mismo sistema todavía lo rechaza. Entonces, hay algunos obstáculos en la práctica para poder registrar debidamente estos sistemas. Sin embargo, la autoridad ya está alineada en que esto sí es posible y que está permitido. Entonces, la En forma la de práctica lo estamos viendo. ¿Mande? En la práctica lo estamos viendo. Exacto. Sí. Entonces, en la práctica ya estamos viendo que si bien legalmente es posible y si bien está respaldado por las autoridades, todavía hay complicaciones que aunque la CFE quiera poner de su parte, pues nos estorban un poco ya para hacerlo realidad. Lo mismo pasó cuando salió la LIE. Yo me acuerdo en 2016-17 que ibas a la oficina de CFE y no sabían cómo hacer una interconexión todavía de un sistema de generación distribuida en medición neta, pero de alguna forma sucede, ¿sabes? Esto es cuestión de tiempo, pero como dices, hay la disposición. Eso como un ejemplo, ¿no? Acá, Pau, sí, para abrir a preguntas, pero ciertas definiciones aquí que no están claras, que se me hacen súper importantes para todo el mundo entender el tema autoconsumo. Por ejemplo, hablaste de el grupo autoconsumo. Creo que a muchos de los que están en este foro, quizás no les importa, a menos que sean desarrolladores inmobiliarios, pero si yo soy Pepsi y tengo mi fábrica, por lo general soy el usuario, ¿no? Y no tengo que hacer el grupo de autoconsumo, pero las redes particulares van a ser comunes. ¿Por qué sí es relevante para mí si soy Pepsi? Porque si tengo un CEDIS dentro de un parque industrial, quizás mañana ya formo parte de una red particular y sea parte de un grupo de autoconsumo, ¿no? Entonces, y ahí en ese grupo de autoconsumo podría haber un sistema de, por ejemplo, 20 megawatts solares para todo el parque. Y se empiezan a volver esquemas muy interesantes que estamos viendo y podemos platicar después en otra plática, pero sí el autoconsumo funciona tanto para un usuario final, que es el único centro de carga, como para una red privada donde hay varios usuarios que pasan vía un usuario final que tal vez sea el dueño del inmueble o del parque, ¿no? Em, Esa es una que creo que solamente es informativa, tampoco es tan relevante efectos de esto, pero es informativa. Cuéntame un poco del permiso simplificado y cómo funciona. A ver, tomando el primer tema, que fue el tema de la red particular y los usuarios, es lo que mencionabas, ¿no? Si vas a tener un propietario, un desarrollador inmobiliario, industrial, estás dentro de un parque, probablemente vas a formar parte de un grupo de autoconsumo formado por varias usuarias de autoconsumo. ¿Por qué es esto relevante? Porque la autoridad va a tener un registro en el que cada titular del permiso va a tener que estar informando cada vez que haya un cambio a esos usuarios, es decir, una rotación de inquilinos, por ejemplo, o cada final de marzo del siguiente año, ¿no? En el trimestre del año siguiente. Entonces, este registro va a estar vivo, vas a tener que estar haciendo cambios e informes constantemente si es que hay una volatilidad en los usuarios de autoconsumo. ¿Qué también pasa? Que tienes que cumplir con algunas cláusulas contractuales que determina la autoridad en estos contratos privados de venta de energía eléctrica entre un espacio y todos sus inquilinos. Esos son como los puntos administrativos más relevantes respecto al autoconsumo y un permiso de trámite simplificado de autoconsumo interconectado es de punto 7 hasta 20 megawatts. Realmente lo que lo hace simplificado es que se comenta que va a haber una cercanía con el resto de autoridades involucradas en el trámite de permiso para hacer que las respuestas y los análisis y estudios se emitan con mayor premura por parte de la autoridad para que puedan ser atendidos por los solicitantes de los permisos
Y realmente lo que dice el reglamento es que va a durar menos que un trámite tradicional de permiso. No nos dice cuánto tiempo, solamente nos dice que menos. Y un trámite tradicional de permiso en el reglamento se establece de 60 días hábiles. Entonces, así como podemos esperar que salga un permiso en 20 días hábiles, 30 días hábiles, pueden ser 59 y con eso ya estarían por debajo de un trámite tradicional. En la Ojalá no sea práctica 59. todavía está por verse. Ojalá sea 10 y no Sí, 59. ojalá. Todavía está por verse porque realmente la mayor parte de los permisos que ya están emitidos el día de hoy con este nuevo régimen han sido migrados de solicitudes que se presentaron Ya anteriormente actualizado. bajo la ley. Entonces todavía nos falta ver fuera de Sí, los había un proyectos pipeline de proyectos que estratégicos. estaba en la cola ahí y los pasaron a autoconsumo y Exacto. hemos visto, ¿no? Ajá. Todavía fuera de los proyectos estratégicos que han salido y estas convocatorias, falta ver que se emita un permiso ya de autoconsumo presentado con todas estas nuevas reglas y que sea pues en la vía de trámite simplificado para ver cuánto tiempo tomó. Oye, Pau, pues, mira, vamos a abrir a preguntas. Esta slide es nada más algo que después les podemos compartir. Tampoco es nada más para nosotros una visión de como un poco dónde encuadra, pero por supuesto cada cliente, cada nivel de consumo es diferente. Estamos poniendo ejemplos, pero realmente nosotros hacemos un análisis profundo y es lo que hacemos, una venta muy consultiva y un análisis muy ad hoc para cada empresa de dónde caen y qué les conviene y dependiendo de necesidades, visión de ESG, visión de ahorro, de descentralización y de querer ser más independientes de la red. Cambia, pero bueno, esto es un pequeño mapa de dónde caes dependiendo de tu consumo y qué es lo que quieres, ¿no? Pero hay muchas formas de cortarlo y de verlo, eso normalmente lo hacemos ad hoc. Ahora bien, sí me gustaría ya abrir, a ver qué preguntas hay. Eri, si me puedes ayudar a mí y a Pau a ver qué preguntas hay por ahí. Claro, Santi, claro, Pau, muchas gracias. A ver, tenemos una pregunta de Carla Rentería en la que pregunta que si está sujeto a una penalización aquel que no use toda la energía que se solicitó o se da alguna notificación como prevención o solo se retira el permiso. Me imagino que es... Ah, sí, entonces está hablando de los premios de autoconsumo. Pau, por lo que entiendo y dijiste, no hay una penalización per se. Correcto, no hay una sanción por la subutilización de la capacidad por la que se solicitó el permiso, es el riesgo de terminación. Normalmente la autoridad hace una prevención o se dará cuenta después de una visita de verificación y tú tendrás como el resultado de esa visita, pero podría darlo por terminado en caso de que llegues a los 12 meses continuos sin utilizar, bueno, por debajo del porcentaje que establece la norma. Y dijiste 30% para renovable treinta y por ciento 50 para para ti. renovable, 50 para convencional por 12 meses continuos. Perfecto. Ok. Pero ahora tenemos otro par de preguntas. Una es, ¿se estima que quiten la medición neta como está hoy, de Jorge Islas? Y si es claro hoy, si en el autoconsumo interconectado sin inyección requerirían un BES también. Si quieres de la de GD, yo te diría mi opinión personal y de pláticas con autoridades y de lo que creo que he visto, es que la medición neta, Jorge, va a perder el banco de energía, que es algo que CFE nunca le gustó. CFE Suministro Básico y CFE Distribución siempre pelearon el banco de energía de 12 meses, que es algo, pues la verdad, súper beneficioso, pero también poco sobrado, a mi gusto. Y como salieron las últimas DAX, el borrador de DAX que vimos ya hace casi 2 o 3 años, no me acuerdo, yo lo que estimo es que va a venir una medición neta con corte mensual, en la cual ya vas a perder tus excedentes a corte de mes, pero no vas a perder el efecto de la medición neta diaria. Y eso vas a tener que hacer que en lugar de dimensionar un sistema solar de GD para todo tu consumo anual, vas a sí tener que tomar en cuenta la estacionalidad de tu consumo intermensual para saber que o estás dimensionando más alto tu sistema y puedes perder energía en un mes de bajo consumo y alta generación, eh, o bien subdimensionar tu sistema para no estar perdiendo energía. Pero, pues digo, dado los economics de la GD solar, la verdad es que no es algo que afecta mucho y que va a seguir siendo beneficioso. Esa es mi expectativa de la medición neta. ¿Y del autoconsumo puedes repetir la pregunta para que la conteste Pau?
Es claro, hoy, sin autoconsumo interconectado, sin inyección, requerirían un BES también. Ah, Sin una interconexión, batería. Eri. No, realmente no. O sea, la ley establecía que iba a ser obligatorio para un autoconsumo interconectado contar con la batería de almacenamiento para dar respaldo. Sin embargo, el reglamento y los acuerdos de disposiciones ya no lo mencionan de carácter obligatorio, sino que para el interconectado, el SENACE te va a indicar si es necesario para darle confiabilidad y respaldo. Generalmente, en las fuentes renovables sí hay cierta intermitencia, por lo que es muy posible que el SENACE en los estudios te termine solicitando la batería de almacenamiento. Ok. Perfecto, perfecto, Pau. A ver, vamos con otra. Generación distribuida. ¿Hay algo que les preocupe en las nuevas DAX de generación distribuida? Es la que acaba de responder Santi, ¿no? O sea, Pero más allá de eso, la verdad es que no, más allá de los esquemas de medición neta o no, no, yo creo que sí puede llegar, tal vez si no en esta iteración, en otra, a ser em, menos rentable, pero estamos hablando que la generación distribuida solar en México es de las cosas más rentables que existen a nivel de TIR, payback, como lo quieras ver, por los costos de instalación, por el recurso de radiación solar. Aunque te pusieran que los excedentes se corten o los tengas que pagar o lo que sea, la verdad, nosotros no vemos un escenario muy fuerte. Te digo que sería un tema que me preocuparía, que quiten el incentivo fiscal de invertir en renovables, porque eso es un verdadero beneficio que solo se nos olvida, pero pues tienes un incentivo fiscal por invertir en energía renovable que es de depreciar el monto en 12 meses. Hay otras cosas, por ejemplo, que CFE te deja matar cargos de capacidad y demanda con solar. Hay otras cosas que son más un subsidio a la GD que en sí lo que viene en la regulación en las DAX. Entonces, a mí, contestando puntualmente la pregunta, no me preocupa nada de DAX de GD. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta, es de Carlos Núñez. Bueno, en términos generales, ¿qué rango de generación es rentable para el cliente y para energía real? Vamos, ¿cuántos kilowatts comienzan a ser rentables para todos? Nosotros vemos cualquier cosa de 100 kilowatts para arriba. Somos muy cuidadosos en el dimensionamiento. O sea, si tú quieres 6 megawatts de autoconsumo solar en tu fábrica, planta, sedis, lo que sea, hospital, donde sea, nosotros vamos a cuidar mucho por este tema que menciona Paulina, pero vamos a ser muy cuidadosos en cómo la curva de generación va a empatar con tu curva de consumo y diferentes escenarios de volatilidad de consumo para que sea un right sizing del sistema de generación. Entonces, más que no quererle entrar a un tamaño, somos bastante conservadores en el dimensionamiento para que sí haya valor económico, valor de ESG, pero que no nos cause ni a la empresa, al cliente, ni a nosotros un potencial descuadre con volatilidad en consumo. Perfecto. Otra pregunta dice que sí es cierto que si estoy en MEM, se hacen más complejos los trámites para autoconsumo. No había escuchado eso, pero Pau, ¿tú qué opinas? sí, ¿Habrá alguna razón? pues no lo vería realmente desde la parte legal. Tú vas a pedir tu permiso finalmente cumpliendo con los requisitos de acreditamiento de capacidad financiera, de capacidad técnica y acreditando esta necesidad de generación que es básicamente fundamental, que lo que estás pidiendo lo vas a consumir. Y si tú estás en MEM puede ser un tema adicional. Al final es que el autoconsumo va a ser, como te decía hace rato, Santiago, si todavía tienes faltantes de energía que puedes no estar comprando del mercado, sino generándolos tú mismo, eso va a ser lo que te va a permitir. También hay que ver en qué figura estás participando en el MEM, ¿no? Puede ser un usuario calificado, suministrador, generador, y hay suministradores de varios tipos, habría que ver. O ¿Ok? también decir que no hemos hecho un proyecto de autoconsumo en MEM. Tenemos muchos clientes de MEM y de generación en sitio, pero pues habrá que averiguar. Ok. A ver, otra pregunta súper interesante es de Carla, que dice que si se puede hacer un proyecto de subestaciones compartidas. Sí, bueno, ya la subestación compartida. La definición en sí, a mí me parece que ya no existe. O sea, CFE existe la subestación compartida en GMTH, donde hay más de un usuario colgado y puede haber PDBTs o GDBTs en un mismo transformador. Pero sí, más bien
a lo que te refieres es a la red particular, es donde nosotros vemos el futuro. O sea, una subestación privada no cedida que ya forma parte de una red particular bajo esta nueva definición en la LESE, que fue un cambio clave contra la LIE, ¿no? O sea, que ya puede ser dueño, por ejemplo, Energía Real de la red particular eléctrica. Una empresa de energía puede ser dueña de la red particular eléctrica dentro de un inmueble, sin necesariamente ser dueño del inmueble, sin que necesariamente sea un condominio, sea una renta, lo que sea dentro. Esta red particular puede ser de un privado y ese privado puede hacer el negocio de la venta de energía a terceros con quienes forman parte de esa red particular. Entonces, esos son los proyectos del futuro en mucha forma para destrabar capacidad, para que empresas como nosotros podamos llegar, poner una subestación de 60 MVAs y dar pie a consumo dentro de un parque, dentro de una colonia, dentro de una zona, dentro de lo que sea. Entonces, eso para mí es lo que es la subestación compartida del futuro, en lo que varios usuarios se benefician de eso y negocian con una empresa privada de energía. Excelente. Pues ya se nos acabó el tiempo. Tenemos un par de preguntas más que podemos responder a nivel personal y les invitaría a que cualquiera que tenga otra pregunta escanee el código para que pueda agendar una asesoría personalizada y poder responder todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Santi y Pau, por esta sesión tan valiosa y gracias a todos por conectarse. Grabamos la sesión y se las estaremos compartiendo próximamente para que puedan tenerla y consultarla. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias, Muchas Eri. gracias. Gracias.